Hola a todos, soy Algery Baltodano, estudiante de medicina de cuarto año y el día de hoy le voy a hablar un poco sobre fisiología renal. Como características generales tenemos que los riñones son órganos esenciales que además de actuar a modo de filtro eliminando los productos metabólicos y toxinas de la sangre, también participan en el control integrado del líquido extracelular, del equilibrio electrolítico y del equilibrio ácido-básico. Producen hormonas como el calcitriol o la eritropoyetina y en ellos se activan metabolitos como la enzima renina. Por ello, al describir la fisiología renal, hay que recordar que va mucho más allá del estudio del órgano que regula la excreción de productos de desecho. Esto es especialmente relevante en el ámbito de la nefrología, donde en ocasiones la valoración de mantener, aunque solo sea de forma parcial, esta funcionalidad renal alcanza una gran importancia. Y desde un punto de vista macroscópico, los riñones son dos órganos ovalados con una indentación medial. Miden aproximadamente 12 por 7 por 3 centímetros y pesan unos 150 gramos, siendo normalmente el riñón izquierdo algo mayor que el derecho. Los riñones se localizan en la zona retroperitoneal, en la pared posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral, desde la altura de la última vértebra dorsal hasta por encima de la tercera vértebra lumbar. Y el riñón derecho suele estar algo más bajo que el izquierdo, y esto es debido a la ocupación del espacio derecho por otros órganos abdominales como el hígado. Y la cara medial de cada riñón contiene una región con una muesca llamada ilio, por la que pasa la arteria y la vena renales, los vasos linfáticos, la inervación y el uréter. Y en un corte sagital del riñón pueden observarse las estructuras que conforman el órgano y que clásicamente se conocen como corteza externa y regiones internas de la médula. La médula se divide en 8 a 10 masas de tejido en forma de cono, llamadas pirámides renales. La base de cada pirámide se origina en el borde entre la corteza y termina en la papila, que se proyecta en el espacio de la pelvis renal. El borde externo de la pelvis renal se divide en los cálices mayores y se extiende hacia abajo y se divide en los cálices menores, que recogen la orina de los túbulos de cada papila. Y a un nivel microscópico se establece una unidad funcional renal llamada nefrona, y que cada riñón humano contiene alrededor de 8.000 a 1.000.000 de nefronas, cada una de las cuales es capaz de formar orina. Y a lo largo del envejecimiento renal normal, por lesión o por enfermedad, el número de nefronas se puede reducir gradualmente, debido a que no se puede regenerar. Sin embargo, la pérdida de nefronas no suele comprometer la función renal, porque se producen cambios adaptativos que suplen la funcionalidad en el resto del sistema. Y cada nefrona está formada por un agrupamiento de vasos capilares llamados glomérulos, por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre y por un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina y en su trayecto hacia la pelvis renal. Aquí los capilares glomerulares se ramifican y anastomosan y, comparados con otros capilares de otros sistemas, tienen una presión hidrostática elevada, de alrededor de 60 milímetros de mercurio. Todo el glomérulo está cubierto por la denominada cápsula de Bowman. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal. Y aquí, en las características anatómico-funcionales del riñón, hay que destacar la importancia de la vasculatura. Tenemos la arteria renal, que entra en el riñón a través del ilio y después se ramifica hasta formar la arteria interlobular, la arteria arciforme, la arteria interlobulare y la arteriola aferente, que terminan en los capilares glomerulares, donde se produce la filtración de grandes cantidades de líquidos
y solutos para comenzar la formación de orina. Y para comenzar a hablar sobre la fisiología renal, si bien el concepto de función renal incluye todas las actividades desarrolladas en el riñón para el mantenimiento de la homeostasis, si tuviésemos que elegir un concepto que refleje la función renal, este sería su capacidad para mantener la homeostasis líquida en nuestro organismo a través de la capacidad para depurar sustancias circulantes en el plasma sanguíneo. Esta es una actividad estrechamente relacionada con la capacidad de los riñones para regular la concentración de agua, la composición de iones inorgánicos y mantener el equilibrio ácido-base. Como una consecuencia de esta actividad reguladora del medio líquido, los riñones excretan productos como la urea, generada del catabolismo de proteínas, también el ácido úrico, producido a partir de ácidos nucleicos, la creatinina, derivada en gran medida de la cantidad muscular, o productos finales de la degradación de la hemoglobina. También, a través de los riñones, se eliminan drogas y otras sustancias químicas como los aditivos utilizados en alimentación. En un proceso renal básico como la formación de orina, los riñones procesan un volumen enorme de sangre cada día. Cada minuto, el flujo sanguíneo que lleva a los glomérulos renales es de unos 1.200 mililitros de sangre, de los cuales 650 mililitros corresponden a plasma sanguíneo y de este una quinta parte aproximadamente será filtrado en el glomérulo. Esto implica que cada 24 horas los riñones filtran más de 60 veces todo el plasma sanguíneo. Y para evitar el enorme coste que la pérdida de líquido y otros elementos esenciales puedan derivarse del proceso de depuración renal tras el filtrado glomerular, la formación de orina se completa con la reabsorción y filtración tubular, de forma que la orina contenga finalmente menos del 1% de la parte líquida filtrada y no se eliminen sales, iones y otros metabolitos que puedan ser útiles. En la formación de orina tenemos el filtrado glomerular. Desde una perspectiva funcional, la formación de la orina se inicia en la cavidad glomerular, en la que se puede distinguir una capa parietal externa de epitelio escamoso simple, que contribuye a su mantenimiento estructural pero no participa en la formación de la orina, y una capa visceral en la que la red capilar vascular y las estructuras glomerulares prácticamente forman una unidad funcional gracias a la actividad de células epiteliales ramificadas altamente modificadas llamadas podocitos. El proceso de filtración es un proceso pasivo. De hecho, este proceso no tiene apenas gasto energético para el organismo, por lo que podríamos considerarlo un proceso meramente mecánico en el que la presión hidrostática de la arteria aferente empuja literalmente a la sangre contra la membrana de filtración glomerular. Entre las membranas tenemos la membrana de filtración glomerular, que ésta constituye una barrera que evita el paso al túbulo renal de células y de la mayor parte de las proteínas plasmáticas, generando un ultrafiltrado compuesto fundamentalmente por agua y elementos pequeños circulantes en la sangre. Tenemos a la membrana basal, situada entre la capa endotelial y la capa epitelial. Presenta un grosor de 240 a 340 nanómetros. Está constituida fundamentalmente por colágenos de tipo 4 y 5. En la membrana podocitaria, los podocitos son células polarizadas con una parte apical orientada hacia el espacio de la cápsula de Bowman y otra hacia la lámina basal del endotelio. Y al tratarse de un proceso físico que depende de presiones, vamos a hablar sobre las presiones que afectan al filtrado glomerular. Tenemos la presión hidrostática sanguínea, que está en capilares glomerulares es esencialmente la fuerza principal que empuja la sangre contra la barrera de filtración glomerular.
Por esta razón, la presión sanguínea en el glomérulo renal es excepcionalmente elevada, de aproximadamente unos 55 milímetros de mercurio, en comparación con la observada en otros lechos capilares, que es de 26 milímetros de mercurio. En la presión hidrostática capsular es la presión hidrostática ejercida contra la membrana de filtración por el líquido del espacio capsular. Esta presión se opone a la filtración hacia el túbulo renal y oscila alrededor de 15 milímetros de mercurio. Y en la presión osmótica coloidal en los capilares glomerulares es la presión ejercida por las proteínas en la sangre, que es más o menos de 30 milímetros de mercurio. Y como hemos comentado con anterioridad, el proceso de filtrado glomerular está condicionado por la presión hidrostática capilar, que tiene que ser constante para garantizar una actividad funcional eficaz de los riñones. Pero la presión sanguínea glomerular depende de la presión sanguínea sistémica y ambas presiones no siempre van a ir paralelas. Por ejemplo, si aumenta la presión hidrostática glomerular, se producirá más filtrado y en consecuencia más orina, y una reducción en la volemia con el consiguiente descenso de la presión sistémica. Por lo tanto, el mantenimiento de la presión capilar renal depende de la regulación nerviosa y endocrina que regula la presión sistémica, pero también cuenta con un sistema de autorregulación local o intrínseco que garantiza su mantenimiento. El primero es el control intrínseco, que esta autorregulación renal utiliza dos mecanismos diferentes de control. El primero es el control miogénico, que depende de las células musculares lisas presentes en la pared de los capilares aferentes. Y el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular, que actúa cuando las células de la mácula densa en el túbulo distal detectan un incremento en sodio o cloruro. El otro mecanismo de regulación intrínseco o sistémico tiene dos mecanismos también. Mecanismo neurogénico, que es el control del sistema nervioso simpático, que mantiene la homeostasis vascular sistémica independiente de lo que ocurra a nivel renal. Y tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Frente a una caída importante de la presión sistémica, la secreción de renina hace que se pierda la capacidad de regulación intrínseca por diferentes vías. La actividad de retroalimentación con el sistema nervioso simpático y un efecto sobre las células de mácula densa, que frente al descenso de filtrado glomerular dejan de producir elementos vasoconstrictores. En la tasa de filtración glomerular, la cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto es la tasa de filtración glomerular, que suele ser de unos 125 milímetros por minuto en los hombres y de unos 105 en las mujeres. Esta tasa de filtración glomerular se mantiene relativamente constante. Si se eleva de forma importante, el ultrafiltrado glomerular sería tan alto que se dificultaría la actividad de reabsorción tubular. Y si es muy baja, un exceso de reabsorción en el túbulo dificultaría la excreción de productos a este nivel. La tasa de filtración glomerular depende básicamente de tres condicionantes: la presión hidrostática sanguínea con la que el agua y los solutos son empujados contra la membrana de filtración, la longitud o extensión de esta membrana de filtración y la permeabilidad de las mismas. En condiciones fisiológicas, la membrana glomerular presenta muy poca diferencia en su extensión o en su permeabilidad, por lo que la presión de filtración neta, es decir, la presión total que promueve la filtración, es regulada fundamentalmente por la presión hidrostática sanguínea y la presión hidrostática capsular y la presión osmótica coloidal de la sangre. Así pues, la presión neta es de unos
10 milímetros de mercurio y mantenerla estable hace que el filtrado glomerular sea continuo y eficaz. Por ejemplo, una pérdida importante de sangre reduce la tensión arterial media y con ello la presión hidrostática glomerular. Si ésta desciende por debajo de 45 milímetros de mercurio, cesa el filtrado y con él la actividad renal en gran medida. Sin embargo, en el sentido contrario, los elementos de regulación de la presión glomerular son muy eficaces. Cuando la tensión arterial sistémica se eleva por encima de lo normal, la presión de filtración neta y la tasa de filtración glomerular aumentan muy poco. Y en la práctica son capaces de trabajar con rangos de presión sanguínea entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Como aspecto relevante en el proceso de filtración renal, es que se realiza en el corpúsculo renal en la nefrona. Su principal característica es poseer un dintel máximo de filtración de aproximadamente 4.5 nanómetros de diámetro y mantener una carga electrostática que repele a proteínas y otros elementos. Para ello, cuenta con un endotelio capilar capaz de mantener estable el flujo y a presión sanguínea con poros de 50 a 100 micras de diámetro que permita la salida de elementos del plasma. También una membrana basal glomerular con células cargadas electronegativamente. Y también cuenta con una capa de células podocitarias contráctiles que envuelven a los capilares regulando la actividad capilar y dejando a su vez entre ellas espacios libres que permitan el paso de pequeñas sustancias. En la cuantificación del proceso de filtración se consigue calculando la depuración de un soluto indicador que se filtre totalmente a su paso por el riñón. Por ejemplo, la insulina o la creatinina, utilizada habitualmente en clínica, que aunque es secretada parcialmente en los túbulos entre un 10 y un 15%, se compensa con la sobrevaloración entre un 10 y 15% en el método colorimétrico de su medida. Se calcula que cada glomérulo mantiene una tasa de filtración media de 125 milímetros por minuto que va disminuyendo a medida que aumenta la edad. La filtración glomerular sigue fundamental leyes físicas reguladas por presiones que afectan al flujo plasmático. Y siguiendo con la formación de la orina, tenemos el intercambio tubular, que aproximadamente cada 22 minutos la totalidad del plasma sanguíneo ha sido filtrado en los glomérulos. Esto quiere decir que los riñones filtran aproximadamente 180 litros por día de plasma. Sin embargo, el volumen de orina en 24 horas suele ser algo inferior a 1.5 litros, de los que aproximadamente el 95% es agua y el 5% restante son sustancias de desecho. Por tanto, la composición del ultrafiltrado glomerular durante su paso por los túbulos renales es modificado para que gran parte del agua y los oligoelementos filtrados sean reabsorbidos y transportados a los capilares peritubulares para ser reutilizados. Pero a nivel tubular, no solo se produce un proceso de reabsorción en sentido contrario, es decir, desde los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo renal, algunas subsustancias son secretadas. Estos procesos de reabsorción y secreción permiten, por ejemplo, que los solutos importantes como la glucosa se recuperen completamente, mientras que la mayoría de las toxinas son secretadas y no reabsorbidas.
Por lo tanto, son procesos adaptativos que varían en función de las necesidades fisiológicas y en este sentido prácticamente todos los nutrientes orgánicos como la glucosa y los aminoácidos se reabsorben por completo para mantener o restaurar concentraciones plasmáticas dentro de un rango de normalidad. Como función endocrina del riñón, que probablemente en la práctica clínica habitual, la importancia de la función renal en el manejo y depuración del contenido hídrico del organismo o en el mantenimiento del equilibrio ácido-base ensombrece una actividad renal clave en el manejo de la homeostasis, que es la función endocrina renal. Esta función renal presenta doble vertiente, como órgano en el que se producen hormonas con actividad exocrina y paracrina, pero también como pieza fundamental que contribuye a la degradación de otras hormonas como la insulina o la hormona paratiroidea. Y a nivel renal se van a producir hormonas que tienen diferentes funciones específicas e importantes en la regulación de la propia actividad renal, que ya ha sido mencionada en los apartados previos, y sobre todo en el mantenimiento del flujo sanguíneo. La eritropoyetina y hematopoiesis se trata de proteínas bioactivas reguladoras de la hematopoiesis que tras unirse al receptor específico expresado en las células progenitoras eritrocíticas y trombopoyéticas en la médula ósea regulan su producción y maduración. La eritropoyetina es una glicoproteína de 30.4 kilodalton, cuya estructura proteica consta de 165 aminoácidos y está codificada en el ser humano con un gen de 2.9 kilobytes, localizado en el cromosoma 7. Y en condiciones fisiológicas, la concentración plasmática basal de esta hormona en el adulto se encuentra en un rango de 6 a 32 unidades por mililitro y varía según el sexo y edad. Y la función principal de esta hormona es controlar la producción de eritrocitos, promoviendo su supervivencia, proliferación y diferenciación en la médula ósea, aunque también se ha descrito una actividad antipoptótica y citoprotectora de la eritropoyetina en otros tejidos. Por ejemplo, a nivel neuronal parece jugar un papel protector muy importante. Por su parte, la trombopoyetina es la glicoproteína principal responsable de la producción y activación de plaquetas, aunque el hígado es el principal órgano responsable de la mayor parte de la producción de trombopoyetina. El riñón, específicamente las células del túbulo contorneado proximal, también producen trombopoyetina. De hecho, diferentes estudios han demostrado la importancia de la producción renal en pacientes con insuficiencia renal terminal, en los que el descenso en los niveles plasmáticos de esta hormona puede condicionar la actividad plaquetaria. Y otras funciones endocrinas del riñón tenemos el metabolismo de la glucosa. El riñón participa en la regulación de la glicemia a diferentes niveles, pero fundamentalmente por su actividad en la gluconeogénesis y mediante el manejo renal de insulina. Junto al hígado, el riñón se produce gluconeogénesis para obtener glucosa en situaciones de ayuno. Las células de la médula renal poseen glucosa 6-fosfatasa, permitiendo que se genere glucosa a partir de lactato, glicerol o aminoácidos. De hecho, en situaciones de acidosis aumenta la gluconeogénesis renal, al contrario de lo que ocurre a nivel hepático, lo que juega un papel importante ante situaciones como la cetoacidosis diabética. Por otra parte, el riñón es el órgano principal donde se regulan los niveles plasmáticos de insulina, fundamentalmente ligada a los mecanismos
mecanismos descritos anteriormente. Tras ser reabsorbida, la insulina es degradada en los endosomas, lo que explica que en pacientes con insuficiencia renal el requerimiento de insulina se reduce drásticamente debido a la disminución de la degradación de insulina. Otra función endocrina, tenemos el metabolismo endocrino del riñón, tenemos el metabolismo de la gastrina. Diferentes estudios demuestran un incremento significativo de los niveles de gastrina en situaciones de fracaso renal, lo que sugiere que al menos de forma parcial esta hormona sufre un metabolismo renal que podría implicar mayor riesgo de sufrir enfermedad péptica en pacientes con enfermedad renal. Y en reflexión sobre la fisiología renal, el aparato urinario se diseña evolutivamente para depurar el plasma y con ello el medio interno de metabolitos y otros elementos no necesarios del organismo. Junto a esta actividad colabora con otros sistemas biológicos como el cardiovascular, el respiratorio o el digestivo en el mantenimiento de la homeostasis, regulando el pH del plasma, sintetizando hormonas y otros mediadores, pero también trabaja en estrecha relación con el sistema nervioso central y el endocrino para llevar a cabo el control del volumen hídrico del organismo, donde su papel es fundamental. Y en consecuencia, la función del sistema renal ha evolucionado para resolver varios aspectos esenciales. Por ejemplo, mantener un flujo sanguíneo estable que permita una actividad continua de filtración glomerular. También realizar un proceso de depuración selectiva que evite la pérdida de elementos necesarios para el organismo. Tenemos también depurar elementos tóxicos para el organismo o aquellos acumulados en el plasma en exceso. Y por último, interactuar con otros sistemas biológicos para mantener la homeostasis, participando, entre otros, en condicionar el pH o el volumen hídrico del organismo a la necesidad inmediata. Esto ha sido todo y gracias por su atención. Arriba.